Informe especial. Colo-Colo se juega la vida para no bajar por primera vez en su historia a la Serie B del fútbol chileno y la Universidad de Concepción va por la hazaña. Estaba jugando el Colo-Colo con la U de Conce, pero lo estábamos escuchando. Nosotros, por ejemplo, somos colocolinos y ese día Colo-Colo podía descender. Y mi papá afuera estaba escuchando la transmisión en el celular mientras trabajaba con mi hermana y el Tommy. Ya estaba terminando el partido y escucho la voz de él que me dice, desde la puerta del comedor, me dice, mamá, mamá. Y le digo, ¿qué pasa, hijo? Y él me dice, quiere ir a buscar las vacas con el Tata. Y el niño, recuerdo que no, que yo voy con el Tata y no, que no fuera. Y le decíamos que ya el Tata no, se puso a llorar. Y yo le dije, hijo, es muy tarde. Y lo vi tan entusiasmado que lo dejé ir. ¡Se salvó Colo-Colo! ¡Se salvó Colo-Colo, señoras y señores! ¡Colo-Colo! Y él sale y se va corriendo. Y lo sigo con la mirada, lo sigo, porque me daba miedo los vehículos igual. Pues le dije, viene a la orilla, todo, viene a la orilla. Y dijo, ya, mamá. Y hasta que veo que toma de la mano a mi tío. En eso lo toma, siguen caminando y yo los pierdo de vista hasta que desaparecen del árbol grande que se ve de la casa. La última vez que yo vi a mi hijo fue en ese momento. ¿A quién aprendí a bailar? ¿Cómo es, Tomasito? A ver. No nos dimos un abrazo. Siempre que yo pensé que él iba a volver. Tiene que estar escondido, asustado. Un niño de campo de 3 años y 7 meses que desaparece. Yo me metí para abajo a sacar unas vacas y después cuando volví no lo encontré. Yo lo grité y no me habló, no. Una búsqueda frenética contra el tiempo. Nosotros tomamos un sitio del suceso 100% alterado por más de 1000 personas que entraron desesperadamente a buscar al menor. Un hallazgo que conmociona a todo un país. Ahora. Interrumpimos esta transmisión con información lamentable. Tras 9 días de infructuosa búsqueda, el pequeño Tomás Bravo fue encontrado sin vida. La manera del hallazgo, claramente hay intervención de terceros. Se solicitó la orden de detención, fue concedida por la magistrado. Toman detenido al tío abuelo. Un único formalizado por homicidio que insiste en su inocencia en una causa donde no hay pruebas para perseverar. Viene saliendo Jorge Escobar. Fuimos testigos privilegiados de una investigación de alta complejidad como nunca se había visto aquí en la región y como pocas en Chile. 29 tomos, casi 15.000 fojas, peritajes, informes y declaraciones que conoceremos en 2 capítulos, en exclusiva y en detalle. Un caso marcado por graves equivocaciones, negligencias y omisiones que más de 2 años después tienen en jaque a los organismos auxiliares de la justicia y al Ministerio Público sin un culpable por la muerte de Tomás Bravo Gutiérrez. Yo no sé cuánto habrá sufrido tampoco. No tengo esa certeza, no me han dicho tampoco la data ni la causa de muerte, no tengo la certeza que le pasó a mi hijo, entonces me da rabia. Yo sé, me dice, no, estamos haciendo las cosas bien, pero se han equivocado tanto que ¿cómo quieren que uno también confíe? Vamos camino a Caripilún, una pequeña localidad agrícola y forestal ubicada a 20 kilómetros de la comuna de Arauco. Un terreno accidentado donde las señales de teléfono y GPS se pierden con facilidad. Esta tarde acompañamos en exclusiva al Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Concepción en peritajes claves para la investigación.
El objetivo de las diligencias ordenadas por la fiscal regional Marcela Cartagena es replicar un año después las mismas condiciones climáticas y atmosféricas de los días de la desaparición y muerte de Tomás Bravo. ¿Dónde nos encontramos? Estamos muy próximos, un poco más arriba se ubica el lugar de hallazgo de Tomás. El equipo se conforma hace 361 días. Desde entonces peinan el sector que hoy conocen a la perfección. Prácticamente esto es campo-campo. Es común y habitual de especies carnívoras o carroñeros que podrían perfectamente haber actuado sobre el cuerpo. Y de eso no existían señales. Todos estos elementos nos llevan a plantearnos la hipótesis de que el cuerpo fue depositado acá y que este no corresponde al lugar donde finalmente Tomás fallece. A puertas de cumplir un año a la cabeza de la indagatoria que mantiene la más estricta reserva, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, plantea que la tesis del Ministerio Público es que el niño muere el mismo día en que se pierde su rastro. Era necesario esperar hasta volver a la época en que el Tomás desapareció y falleció. Para probar la hipótesis o desecharla, necesariamente había que hacerlo en la misma época. Con este objetivo, la Dirección General de Aeronáutica Civil instala 5 estaciones de monitoreo, ubicadas en lugares de interés investigativo y que durante los próximos 9 días recogerán datos de distintas variables meteorológicas. Esto proporciona información en el instante respecto al viento, respecto a la cantidad de agua caída, a la radiación ultravioleta y la sensación térmica además. Hay un punto de medición en particular que tiene especial interés para el Ministerio Público. En un momento bien inicial de la investigación, el equipo Lavocar encuentra cierta evidencia en ese sector de la cascada. La evidencia es un mechón de cabellos que hipotéticamente pensamos pueden ser de Tomás. Pero no solo eso, ubicada en el terreno aledaño al de Jorge Escobar, es también un punto de encuentro habitual para la familia del niño. Aquí capean las calurosas tardes de verano. Nos encontramos en la parte alta de la cascada, un lugar frío, donde hay casi 2 grados menos que en el resto de la zona más baja y que actúa, según los expertos, como una especie de refrigerador. Es aquí donde, según la tesis de la Fiscalía, pudo haber estado el cuerpo del pequeño Tomás antes de ser trasladado al lugar del hallazgo. Si Tomás estuvo ahí, justo al tiempo de fallecer, y se le mantuvo en ese lugar 24 horas, 48 horas, evidentemente debieron retrasarse sus fenómenos cadavéricos. Y entonces, cuando lo encontraron, demostraba una data incorrecta, porque estuvo sometido inicialmente a una temperatura y a una humedad distinta. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Preguntas abiertas que a raíz de los errores iniciales en esta investigación aún deben esperar por una respuesta. Porque resulta que, fíjese, si en todas partes la temperatura es la misma, la hipótesis se cae. Hay que ir más allá y establecerlo como una verdad científica. Y es lo que estamos tratando de hacer con esto. Los mejores años de mi vida fue el proceso de mi embarazo y cuando mi hijo nació. Mi hijo me decía mamita. Él era muy mamón, muy apegado a mí. Él tomó pecho hasta el último día de estar conmigo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Hermoso. Era muy risueño, muy cariñoso conmigo, la verdad. Siempre fue muy querendón, muy apegado, ¿cierto? Mi primer hijo. El niño tiene menos de un año cuando sus padres se separan.
La distancia igual fue de tiempo considerable, la verdad, pero no era una distancia emocional, ¿cierto? Yo estuve con el Tomás, ¿cierto?, siendo parte de su vida. Soy su papá y voy a ser siempre su papá. Desde entonces, Tomás vive y crece junto a la familia materna, su mamá, su abuela, su abuelastro, su tía, su tío abuelo. A Tomasito le decía mi sambo. ¿Por qué le decía así? Porque él tenía el pelito ondulado cuando chiquitito y tenía su pelo largo, entonces era Zambito. Y el tata y andaba siempre a la cola de él. Si yo pensara que mi tío es, no sé, una persona con malas intenciones, nunca había dejado que mi hijo saliera con él. Si yo hubiese visto algo extraño, yo ni siquiera hubiese vivido acá. Porque igual aquí el campo es muy tranquilo, entonces uno no se imagina que van a pasar cosas malas. Pero igual siempre está ahí eso, que no me deja tranquila. ¿Por qué lo dejé salir? Y por eso me culpo, porque yo siento que si no lo hubiese dejado ir, si le hubiese dicho que no nomás, mi hijo estaría aquí conmigo. Desde que Jorge Escobar sale con Tomás a buscar los animales hasta que llama para avisar que no encuentra al niño, pasan apenas 29 minutos. 88 más hasta que personal de bomberos de Arauco inicia la búsqueda. Con ellos, cientos de personas de la zona acuden al llamado de auxilio. Y ese desorden genera mucha pérdida de evidencia. La noche que se pierde Tomasito, hay una falsa alarma. Toda la gente que estaba a mi alrededor, una distancia moderada, ¿cierto?, buscando, pararon, empezaron a aplaudir, a gritar. Sabíamos que lo íbamos a hacer, ya va a llegar, ya va a llegar. Fue una falsa alarma en donde ninguno de los que estaba a cargo dio ese aviso. Prácticamente fue jugar con nuestros sentimientos. ¿Y por qué es importante ese hecho? En ese minuto se bajó la guardia. En ese minuto todo el mundo, ya retirémonos, vamos. Entonces es muy probable que hayan estado cerca del cuerpo o cerca donde estaba Tomasito. Recién 18 horas después de su desaparición, la Policía de Investigaciones, por orden de la Fiscalía de Arauco, llega al lugar para investigar una presunta desgracia. El propio fiscal, el que estaba inicialmente, dijo que el sitio del suceso lo habían alterado 1000 personas. Bueno, ahí tenemos un problema, porque si se piensa que esto siempre puede derivar en una causa criminal, deberían tenerse los resguardos de los cuidados. Y ahí hay un elemento, uno de los tantos elementos criticables e importantes en esta investigación. Expertos e intervinientes en la causa coinciden que por geografía y circunstancias, este es un caso de por sí complejo. No hay pruebas, no hay testigos, no hay evidencia de cámaras, no hay nada. Porque el lugar donde nosotros vivimos aquí no hay casi nada de casa tampoco. Entonces es recoger evidencia en un lugar agreste. Aquí hay que reconstruir un hecho prácticamente de la nada. Sin embargo, más allá de esas dificultades, existen omisiones, equivocaciones y negligencias que marcan esta etapa inicial. Más de un año después, la fiscal regional Marcela Cartagena las describe en 2 informes de errores que entrega personalmente a las jefaturas de la Policía de Investigaciones y del Servicio Médico Legal. El primer gran error es que no hay una autoridad que tome el mando en la búsqueda de una persona. La urgencia y conmoción pública que genera el caso se traducen en un despliegue de recursos a todo nivel. Policías, bomberos, equipos SUSAR, buzos tácticos, infantes de marina, drones, vuelos de la Fuerza Aérea. Mi impresión es que la búsqueda no estaba bien organizada. La prensa filtró nuestros mapas de búsqueda. Si alguien hubiese querido ir moviendo a Tomás de un lugar a otro, jamás lo íbamos a encontrar. Pasan los días y el niño no aparece. Al extravío se suman otras hipótesis: un atropello, el ataque de un puma, secuestro, homicidio. A mi hijo alguien se lo llevó, alguien le hizo daño. No sé de qué forma, ni siquiera me puedo imaginar. Pero sí sé que hay alguien detrás de esto. A la tardía aislación del sitio del suceso y a la falta de coordinación en la búsqueda se suman errores en el tratamiento a Jorge Escobar.
Para el principal testigo y posible sospechoso de la desaparición del niño, nunca se decreta vigilancia policial permanente. El tercer o cuarto día de búsqueda del equipo USAR comentaba que habían visto a Jorge Escobar moviéndose solo por los cuadrantes 8 y 9, lo que nos llamó mucho la atención. Entre las 2:30 y la 1 aproximadamente estaba oscuro. Viene caminando en dirección contraria a la mía. Yo le pregunté, ¿dónde dejaste al niño? Me respondió, por ahí, por ahí. Hay bastante evidencia o testimonios dentro de la carpeta de investigación que así lo indican. O sea, hay testimonios de personas que estaban en el mismo inmueble que también señalan que él tenía libertad y salía y que se desaparecía por hora, digamos. Siempre todo el mundo creyó que estuvo súper vigilado y no es así. No estuvo súper vigilado. Él tenía libertad. De hecho, se fue a una divina. Entonces, ¿y quién lo siguió ahí? Después, cuando él entrega una versión y después entrega otra versión, nadie le puso cola, nadie lo vigiló. Solo trataban de buscarle para tomar una declaración. ¿Usted cree que quizás alguien se lo llevó de la carretera? Sí, eso que puede ser, eso algo así. Así, dice el informe que cuestiona el actuar de la PDI, las dudas de si Jorge Escobar pudo en esos 9 días desplazarse y vincularse al niño o a su cuerpo, se mantienen, complicando la indagatoria. Si quiere abrirse la hipótesis que don Jorge Escobar tuvo el tiempo y la oportunidad, después de que se perdió Tomás, de ir a hacer la manipulación a un cuerpo, ir a matar a alguien, trasladar ese cuerpo a otro lugar, eso no admite análisis, porque choca con la realidad. La fiscal regional acusa también a la brigada de homicidios de un proceder errático y un tratamiento ambiguo hacia el tío abuelo, a veces como sospechoso, otras no. Era un testigo, era la última persona que estuvo con el menor, otras personas lo tratan como imputado, hay confusión inclusive en los equipos de la propia policía. El ejemplo más claro, dice el informe de errores, es la incautación de la ropa interior que el tío viste cuando desaparece el niño y que aún lleva puesta al momento del levantamiento de esa posible evidencia. Lo mismo sucede con el bloc de notas con el mapa hecho a mano del lugar donde pierde a Tomás y de una entrevista grabada que analiza su relato. Ninguna de estas diligencias la ordena el Ministerio Público. Ninguna de ellas se realiza previa lectura de sus derechos. Se trata de 3 pericias, esfuerzos policiales y periciales que por la ambigüedad escrita no podrán ser utilizados en una imputación y posterior juicio contra esta persona. Para la defensa, la única responsabilidad de Jorge Escobar tiene que ver con esos escasos minutos en donde reconoce deja al niño sin supervisión. Y de esa parte yo me metí para abajo a sacar unas vacas y después cuando volví no lo encontré. De eso él se siente responsable porque el niño se perdió. La familia también lo responsabiliza porque ¿por qué no bajó con él en el fondo? ¿Por qué no actuó de manera distinta? Podemos levantar muchas hipótesis. Y él se hizo cargo del Tomás, a él se le extravió. Ya tiene una participación en esto y eso no se puede negar, no hay excusa. Fue como mi papá para mí y también lo era para mi hijo. Entonces, no sé, igual ha sido un quiebre enorme para nuestra familia. O sea, ya no es nuestra familia la que era el año pasado, que nos juntábamos todos. Si al niño se le había caído, le pasó un accidente, él había llamado y había dicho, se me cayó Tomasito, pasó algo con el niño, y nosotros lo habíamos ido a buscar, lo habíamos llevado al hospital, habíamos hecho eso había hecho él. Así que no descarto que él sea 100% inocente o que solamente haya sido un irresponsable, pero de culparlo así directamente a él, no sé, tendría que ver todas las pruebas. Me cuesta mucho, la verdad, pero ahora, no sé. ¿Hablas con él? No. Tras 9 días de frenética búsqueda, a 1.670 metros en línea recta del lugar donde se supone se pierde su rastro, personal de bomberos de Arauco encuentra el cuerpo de Tomás Bravo Gutiérrez. ¿Se logró encontrar el cuerpo de Tomasito o no se trata de un accidente? En la manera del hallazgo claramente hay intervención de terceros. Al menos que hubiese tenido
la preocupación, ¿cierto?, de dirigirse como él, como fiscal, ¿cierto?, hacia los padres en primer lugar antes que a la prensa. Nosotros en ese momento no veíamos televisión, la gente sabía toda menos la familia que el niño lo habían encontrado. Y me dicen, aparentemente es tu hijo, Estefanía. No sé, sentí ese momento... No sé. Que estaba lentamente muriéndome en vida. No. La Brigada de Homicidios le advierte al fiscal José Ortiz que no hay antecedentes que permitan confirmar la participación del tío abuelo. Sin embargo, el persecutor decide seguir adelante. Jorge Eduardo Escobar, se solicitó la orden de detención, fue concedida por la magistrada. Toman detenido al tío abuelo. Lo más terrible que hubo para mí fue el apresuramiento del fiscal Ortiz. Él apresuró causas, data, apresuró todo. Me parecía inaudito que el fiscal saliera después del hallazgo a dar declaraciones casi estableciendo no solo la causa de muerte, sino que la finalidad de la persecución en términos de una imputación, lo que evidentemente no resultaba coherente con que todavía no se levantaba el cuerpo, no se levantaba evidencia, no se hacía una autopsia y por lo tanto no se tenían conclusiones que desde el punto de vista científico sustentaran esas definiciones. 2 días después, como consta en el libro de novedades de Gendarmería, el fiscal Ortiz, sin autorización o presencia de sus abogados, interroga al imputado Jorge Escobar en la cárcel, según su defensa, para presionar una confesión. Y de eso hay registros y ese nos parece que es un comportamiento inadecuado, que esperamos que no vuelva a ocurrir nunca más. Y ese comportamiento inadecuado debería tener consecuencias, claro que debería tener consecuencias. ¿Qué ve el fiscal José Ortiz en el sitio del hallazgo que lo lleva a actuar precipitada y temerariamente a pesar de la falta de evidencia? Junto al equipo del Avocar, reconstruimos un año después cómo las cuadrillas de búsqueda encuentran a Tomás ese 26 de febrero. Ellos señalan que cuando vienen caminando en esta altura aproximadamente, se percatan de que hay 2 colores llamativos. En primer lugar, uno de los voluntarios ve debajo de ese boldo un elemento color anaranjado. Y el otro, al retroceder sus pasos, ve un elemento de color azul. De 90 a 95 centímetros está medido ese lugar. Es una diferencia topográfica del terreno que ya para un adulto tiene que hacer un ejercicio importante para poder incorporarse a la parte superior. ¿En qué situación estaba el cuerpo? Está en una posición de cúbito lateral izquierdo, parcialmente vestido y está en ese lugar. Informe Especial tuvo acceso a las imágenes del sitio del hallazgo. La siguiente descripción es dolorosa, pero muy necesaria para entender las dudas que surgen de golpe al observar cómo está dispuesto el cuerpo del niño y sus vestimentas. Tomás solo viste una polera de manga corta. De la cintura para abajo está completamente desnudo, su cabeza protegida por lo que queda de un tronco, el cuerpo tendido sobre el pantalón de buzo que lleva al momento de salir de su casa, sus calzoncillos a un costado, a casi 12 metros de distancia un calcetín, el otro un poco más allá, inexplicablemente al interior de la manga de su polerón naranjo. Hay un polerón que hace una especie de señalética y a su vez a escasa distancia al interior está el hallazgo, por lo tanto hay una cierta lógica de que estos puntos son escogidos precisamente para que sea hallado. Las zapatillas del niño no estaban en el lugar. Días después, tras un rastreo exhaustivo, el equipo del Avocar da con ellas. Este trabajo fue realizado a lo largo aproximadamente de una semana. La vegetación del entorno, las características del lugar lo hizo muy difícil. Todo esto nos lleva a la convicción de que el menor solo no pudo haber llegado ahí, sino es con la participación de una tercera persona.
La zapatilla izquierda a 64 metros del cuerpo, la derecha a 137 metros del mismo. Entre ambas hay 150 metros de distancia. Están bastante distanciadas y es bastante difícil que alguien que necesita estar a la intemperie, considerando que ya va a oscurecer, se saque las vestimentas y sobre todo en un lugar agreste se saque el calzado. Intentamos adentrarnos unos pocos metros en el terreno para comprobar la complejidad del lugar donde se realiza la búsqueda. Avancemos un poco. Esta es la dificultad. Yo me estoy pinchando entera. Hasta aquí nomás llegamos. Lo que nos está mostrando el mismo entorno y este pequeño ejercicio es la complejidad de desplazamiento, pero también nos va diciendo que hay un conocimiento del sector. Porque si no, para alguien que no está acostumbrado, no puede avanzar más de algunos metros. No puede avanzar y también probablemente se va a perder. Que el niño haya podido llegar a ese lugar por sí solo, disponer de sus vestimentas y quedar su cuerpo como quedó, es descartable en la investigación que nosotros hicimos. Descartable de forma definitiva ya a estas alturas. Para nosotros sí. Esto no es algo accidental, esto no pudo haber ocurrido de manera natural. Es imposible o cuesta creer que el propio menor se haya dispuesto de la forma en que fue encontrado. La persona que lo puso ahí la puso con mucho cuidado, o sea, hay un sentimiento detrás de la persona que hizo esto. Este es un sitio de suceso alterado, o sea, lo pusieron ahí. Por orden del fiscal Ortiz, personal de la Policía de Investigaciones se constituye en el sitio del suceso. La doctora Carla Aldana, como parte de la Brigada de Homicidios, encabeza el examen médico criminalístico que contempla la revisión externa del cadáver y la toma de muestras. Según los informes de errores del caso que la fiscal regional Marcela Cartagena elabora y entrega personalmente a la Policía de Investigaciones y al Servicio Médico Legal, en los siguientes 67 minutos se cometen una serie de equivocaciones que tendrán consecuencias graves en la posibilidad de esclarecer circunstancias y responsables en la muerte del pequeño Tomás Bravo. Una de ellas tiene que ver con la ropa del niño. Polera, pantalón de buzo, calzoncillos, calcetines y polerón se recogen desde el lugar del hallazgo de forma incorrecta. Todos los que han revisado la ropa después hablan de la humedad de la ropa. Hablan de determinados olores que revelan, ¿no es cierto?, la presencia de orina y otras cosas. ¿Qué revela eso? Que la ropa no fue secada antes de ser guardada. Cuestiones básicas en los protocolos de cuando se recoge evidencia como esa. Pero no es lo único. Que las ropas las levante y las procese el Laboratorio de Criminalística de la PDI y no el Servicio Médico Legal, a juicio de la fiscal Cartagena, también tiene consecuencias perniciosas para el caso. Lo que correspondía estrictamente, que cada una de esas piezas de ropa hubiese sido recogida por separado. Habríamos tenido más posibilidades de que lo que estaba ahí no se descompusiera, el ADN que eventualmente estaba ahí no se degradara, como hoy sabemos que ocurre. El informe de los errores cometidos por la PDI también establece que bajo la orientación de la doctora Aldana, la bioquímica del Laboratorio de Criminalística Jessica Moreno realiza en terreno el levantamiento de muestras biológicas desde el cuerpo del niño. Tórulas con hisopados se recogen para su análisis posterior, sin embargo no todas las que corresponden para un caso de estas características. La doctora Aldana, que concurrió al lugar como médico PDI, al revisar el cuerpo estableció que el niño no había sido violado. Razón por la cual explica en su declaración la bioquímica no toma algunas muestras relacionadas con ese posible delito. Lo anterior es muy grave, imposible para el más brillante de los peritos médicos, injustificable desde cualquier metodología posible y se torna peligroso si se analiza que dichos comentarios fueron escuchados por todo el personal Brigada de Homicidios que la acompañó. Las impresiones de la doctora Aldana son parte de las conclusiones del examen médico criminalista de la PDI, evacuado 3 días después del hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo. El documento dice que no se observan lesiones traumáticas ni signos de agresión sexual. Establece como indeterminada la causa probable de muerte. Pero los efectos de sus opiniones van más allá. Trascienden el sitio del hallazgo y se trasladan con ella a la sala de autopsia.
La doctora Carla Aldana es quien dirige el trabajo de autopsia, ahora como tanatóloga del Servicio Médico Legal de Concepción. Y acá hubo problemas en el levantamiento de evidencia por parte de la policía. Hubo problemas en la descripción inicial del hallazgo del cuerpo por parte de una funcionaria que ejercía una doble militancia porque era médico de la Policía de Investigaciones y además luego participó como médico del médico legal haciendo la autopsia, lo que ya revela una mezcla de funciones que puede ser perjudicial para una investigación. En esas casi 4 horas, 3 tanatólogos y 3 técnicos efectúan, entre otros procedimientos, el examen externo del cadáver, la fijación fotográfica del mismo, el corte de cabello, lavado de cuerpo, el levantamiento facial y la toma de muestras con cadena de custodia para estudios complementarios. En cada uno de estos procesos se detectarán, según el informe de errores que la fiscal entrega al Servicio Médico Legal, faltas a los protocolos, omisiones, negligencias o errores graves que también comprometen la investigación y sus resultados. En 2 páginas, el preinforme de autopsia da cuenta de la ausencia de signos macroscópicos de trauma, lucha o violencia sexual. También descarta señales categóricas de una hipotermia. Concluye que no es posible confirmar ni descartar la participación de terceras personas o la ocurrencia de hechos de violencia sexual. Fija el intervalo post-mortem entre los 5 y 7 días y califica la causa de muerte como indeterminada en estudio. Coincide con la PDI cuando establece que a la fecha no existen elementos que permitan imputar responsabilidad o determinar aún cómo el niño llega al lugar del hallazgo. Totalmente absurdo que venga de la Policía de Investigaciones, literalmente, sí. Porque los invito a hacer una prueba, que es que pueden colocar a su hijo de 3 años, 7 meses, caminar y que recorra el bosque. Ambos análisis se contraponen al primer informe de la Bocar, que plantea que el lugar donde se encuentra Tomás no es donde muere, que su cuerpo es movido por un tercero y ese trayecto desprolijo provoca las 161 escoriaciones o rajuños que presenta su cadáver al momento del hallazgo, las que no menciona el Servicio Médico Legal en el documento anterior. Con esta información preliminar y contradictoria, el 2 de marzo el fiscal José Ortiz formaliza a Jorge Escobar por el homicidio calificado de su sobrino nieto Tomás Bravo. La intención de matar ejerce sobre el niño maniobras de introducción de algún elemento de carácter contundente, elástico, no determinado en su boca, generándole una asfixia. Estamos hablando de una lamentable muerte natural, señorita. Tras 8 horas de audiencia, el tribunal rechaza la prisión preventiva para el tío abuelo. No es posible tener por acreditado a esta altura de la investigación una acción homicida en los términos descritos en la formalización de la investigación. Golpe para la Fiscalía, que desde ese 2 de marzo se amarra por ley a un máximo de 2 años para investigar y acusar al imputado. Nos llamó la atención cómo la Fiscalía fue tan osada en formalizar a alguien sin tener ni causa de muerte, ni data de muerte, ni nada de eso. Los plazos de investigación están generados por ese hecho, por ese error cometido por el fiscal Ortiz al inicio de la causa. Dispuesto a revertir el resultado, el fiscal Ortiz busca contrarreloj evidencia que permita confirmar la tesis de la Fiscalía de una intervención de terceros y establecer la causa de muerte. Ordena entonces una autopsia bucal que realizan 3 odontólogos legistas, también del Servicio Médico Legal de Concepción. Seguramente tal vez alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo van a pedir si ya saben que hicieron la autopsia? Sí, seguramente pudimos haber sido un poquito más exhaustivos nosotros, pero se lo pedimos a los que sabían. ¿Qué debió haber ocurrido ahí? Nos debieron haber dicho que no. ¿Por qué? Los protocolos establecen que esta solo puede realizarse antes de la autopsia general, porque durante este procedimiento el cadáver sufre múltiples alteraciones que luego pueden conducir a errores en las conclusiones. Por lo tanto, quien debió haberle dicho, fiscal, esto no lo podemos hacer, o sí se pudo haber hecho eventualmente si usted lo hubiese instruido antes de la primera autopsia, es el Servicio Médico Legal. Porque ¿a quién tenía que preguntarle el fiscal? Al Servicio Médico Legal.
Aún así, la autopsia bucal se realiza. Sus resultados son radicalmente distintos al preinforme de autopsia entregado apenas 48 horas antes por el mismo organismo. Múltiples lesiones, desgarros y traumatismos, compatibles, concluyen los odontólogos, con una violación por cavidad oral. Ver que el servicio médico legal presenta de que fue abusado y que después dijesen que no, que prácticamente hubo un error en el tema de la causa, totalmente irresponsable. Además, encuentran y levantan múltiples pelos en la boca de Tomás que advierten no son explicables por una contaminación post-mortem. Meses después se comprueba que todos ellos pertenecen al niño y que llegan a su boca en la mesa de autopsia. Sin ser experto, a mí me pareció aberrante, la remití fuera de Chile para que la revisaran y todos los peritos coincidieron de que tenía errores metodológicos y conclusiones completamente descabelladas, y así se lo hice presente a la fiscal a cargo. Un error de esa naturaleza puede cambiar el destino de la investigación, puede cambiar el culpable de la investigación y puede, de alguna forma, generar un desvío en lo que se debe investigar. El impacto que causó era tener un preinforme de autopsia en un extremo y en un mismo servicio un informe o un preinforme de estudio bucal en el otro extremo. En menos de 48 horas. En menos de 48 horas, frente a nosotros que no teníamos en ese minuto las calificaciones para decir, oye, yo le creo más a ellos o le creo más a ellos. ¿Se imagina usted algo así? Desconociendo en ese momento el alcance de estos errores metodológicos, la fiscal regional Marcela Cartagena, quien debuta a la cabeza de la indagatoria, lo presenta como un peritaje clave en la Corte de Apelaciones. No se había hecho una pericia maxilofacial concentrada en las piezas dentales del menor. Un trabajo pseudopericial, lo puedo decir con todas sus letras, de odontólogos forenses que participaron, intervinieron en el cuerpo del niño y emitieron conclusiones que efectivamente carecen de cualquier tipo de sustento científico. No es posible situar al imputado en el tiempo y lugar en que acaecieron los hechos, al menos con los antecedentes probatorios hasta ahora acompañados. Se rechaza nuevamente la prisión preventiva. Jorge Escobar queda en libertad. Viene saliendo Jorge Escobar. Escobar viene acompañado de su hijo. Jorge Escobar, ¿algo que decir? La confusión e incertidumbre generada a partir de estos primeros resultados y sus consecuencias encienden las alarmas. La Fundación Amparo y Justicia, como parte querellante en la causa, solicita que peritos de prestigio internacional revisen muestras e informes. La defensa pide nuevas diligencias. La Fiscalía exige información de cómo se realizan los distintos procedimientos y el currículo de quienes intervienen en ellos. La esperanza está puesta en los resultados del estudio histológico, el cual a través de los análisis de las muestras de tejidos obtenidas durante la autopsia pudiera entregar certeza científica de la causa y circunstancias en que muere el niño. En un sistema de justicia tengo que probar las cosas. Lo que no se prueba como corresponde no existe ni debe existir. Ha pasado un año desde la desaparición y muerte de Tomás Bravo. Estefanía, su mamá, nos recibe en la casa familiar, donde su hijo sigue teniendo un lugar protagónico. Y aquí están todas sus cositas, pues aquí él era donde jugaba, donde veía tele. Este era el lugar especial para él. Y de repente se convirtió en su altar. Eso en la intimidad del hogar. Afuera, un memorial que nace espontáneamente y que al poco andar se convierte en un lugar de peregrinaje. Un lugar que está lleno de juguetes, de peluches, de fotografías, de regalos que te han llegado desde distintos lugares del mundo. Sí, es impresionante. Hay regalos de Europa, de México, Argentina. No sé, a veces me impresiona, pero igual eso me hace estar un poquito, no sé, acompañada
en el dolor. Que no se olviden de mi hijo, porque más de un año y todavía la gente le sigue dejando regalitos en el memorial. Y hay una niña que es chilena que vive allá en Nueva Zelanda y le llegó también mucho el caso de mi hijo. Y hay fotitos desde que él era chiquitito hasta más grande. Momentos bonitos que tuve con mi pequeño. Siempre me gustaba sacarle fotos cuando él dormía. Quería que él fuera feliz, simplemente eso. Si él quería ser operador de máquina y era su sueño, que lo hiciera. Me voy, lleno de vida al cielo. ¿Y a dónde voy? ¿Dónde caen los sueños? Como un descanso que me llamó. Voy delante de la libertad, corriendo, inmensidad de un amor que va encendido, eternidad que se hace canción para quedar en los caminos. Tengo miles de preguntas porque hasta el momento me cuesta creer en la justicia por todo lo que pasó al principio. Como Concepción no cuenta con un anatomopatólogo, las muestras del Biobío generalmente se derivan a Temuco, donde trabajan 2 especialistas de larga y reconocida trayectoria. Sin embargo, a pesar de la alta connotación pública del caso, las muestras de Tomás las analiza la doctora Zenaida Beltrán, profesional a honorarios del Servicio Médico Legal de Antofagasta, quien no registra dicha especialidad médica. A juicio del Ministerio Público, la decisión acarrea graves consecuencias, ya que el informe de la doctora Beltrán adolece de gruesos errores. Establece, por ejemplo, que los rasguños en el cuerpo del niño se producen en vida, confunde procesos como la necrosis con la momificación del cuerpo y atribuye lo que observa en una muestra de pulmón con un enfisema, enfermedad crónica que el niño no tiene. Luego en Informe Especial. Y nosotros creemos que ese movimiento puede estar ligado derechamente a movimientos que a esa hora realizaba el imputado con el niño. Con el cuerpo del niño, sí. Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. Como Concepción no cuenta con un anatomopatólogo, las muestras del Biobío generalmente se derivan a Temuco, donde trabajan 2 especialistas de larga y reconocida trayectoria. Sin embargo, a pesar de la alta connotación pública del caso, las muestras de Tomás las analiza la doctora Zenaida Beltrán, profesional a honorarios del Servicio Médico Legal de Antofagasta, quien no registra dicha especialidad médica. A juicio del Ministerio Público, la decisión acarrea graves consecuencias, ya que el informe de la doctora Beltrán adolece de gruesos errores. Establece, por ejemplo, que los rasguños en el cuerpo del niño se producen en vida, confunde procesos como la necrosis con la momificación del cuerpo y atribuye lo que observa en una muestra de pulmón con un enfisema, enfermedad crónica que el niño no tiene. Yo creo que es un servicio que está funcionando en forma anómala. Tiene algunos profesionales destacados y de calidad, pero las personas que intervinieron en este proceso al menos son personas que no debieran estar en el servicio público a cargo de realizar este tipo de procedimientos o no están calificadas. El Ministerio Público plantea la necesidad de un segundo estudio histológico de las muestras para impedir que los errores mencionados formen parte de las conclusiones de la autopsia. Así se lo hace saber la fiscal personalmente a la entonces directora del Servicio Médico Legal de Concepción, Pía Cepeda. La directora no solo no atiende dicha petición, sino que además permite por acción, omisión o negligencia que los principales resultados de la autopsia se filtren a los medios de comunicación antes incluso de enviarlos a la Fiscalía.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. La Fiscalía va a investigar la filtración del informe de la autopsia del pequeño Tomás Bravo, la cual revela que habría muerto por hipotermia y falta de alimento y deshidratación. El informe final de autopsia arroja que el examen bioquímico resulta negativo a la presencia de fluido seminal y espermatozoides y establece que no hay signos atribuibles a la ocurrencia de hechos de violencia sexual. Descarta la participación de terceras personas y marca el intervalo post-mortem entre los 5 y 7 días. La causa de muerte concluye el documento hipotermia en contexto de deshidratación e inanición. Había bastante certeza en la convicción, ¿cierto?, de que había participación de terceras personas. Por lo tanto, cuando llega este tercer informe, con ese resultado, lo primero fue no darle credibilidad. O sea, es imposible. Esto revela también una situación particularmente grave que tiene que ver con a lo menos 3 autopsias que difieren dentro del mismo servicio en relación a sus conclusiones. Porque tú comprenderás que es muy distinto que un niño fallece por causas naturales, por decirlo de alguna manera, a un niño que es asesinado y que además en el contexto de su homicidio ha sido agredido sexualmente. O sea, los parámetros de definición son completamente distintos. El 22 de abril, la fiscal Cartagena ordena un último examen al cuerpo del niño. En presencia de peritos de la defensa y de los querellantes, la médico legista Vivian Bustos encabeza la toma de nuevas muestras, cuya información se enviará a España y a Estados Unidos en otro intento por obtener resultados concluyentes. ¿Cuánto afecta a la fe pública eso? ¿Cuánto podemos, en el fondo, darle la confianza al resto de la ciudadanía con respecto a este tipo de instituciones tan fundamentales? Muchísimo, y además es un servicio público que actúa en circunstancias muy dramáticas y tristes para cualquier familia, que es la muerte de un ser querido. En cualquier circunstancia quieren tener rapidez y certeza. Y ninguna de las dos cosas se obtiene con este servicio médico legal funcionando de esta manera. Así, casi 2 meses después de su hallazgo, tras numerosos peritajes y procedimientos que implican una manipulación reiterada y por los errores muchas veces innecesaria, finalmente el servicio médico legal hace entrega del cuerpo de Tomás a sus padres. Estuve 58 días sin saber si era mi hijo o no, no sé, me hice miles de preguntas. Quizás no quería aceptar la realidad, pero quise hacerlo, aunque sea verlo por última vez. Me habría gustado abrazarlo por última vez, pero no pude. Fue terrible. No se lo doy a nadie. Siempre pensé que iba a ir a buscar a mi hijo, pero como él era. Pero no era mi hijo. No era mi hijo. A su paso, homenaje colectivo de un país que llora la partida temprana e inexplicable de un niño. Dolor profundo que se multiplica ante la falta de respuestas. Despedida sin un cierre. Como me gustaría de que este caso estuviera resuelto con la persona responsable detrás de la cárcel, ¿cierto? Y que al fin mi hijo pueda tener la dignidad de descansar con justicia, pero el tiempo aquí y los errores han alargado todo. La verdad, aún todavía no puedo vivir mi duelo. Esto no es un duelo porque uno sigue pensando, haciendo cosas para buscar la justicia. No puedo sentarme a llorar a mi hijo como debería estar haciéndolo. En el próximo capítulo, una madre que busca justicia. Voy a seguir luchando por mi hijo. Vamos a llegar a la verdad. Hipótesis por comprobar. Lo primero que vamos a hacer es hacer la trayectoria que marca el relato del imputado. El ingreso es aquí y se va orillando aquí. A la cuenta de 3, 1, 2, 3.
Aquí estamos hablando de este tiempo que tenemos, que son 29 minutos. Aquí dice que hay mucho palo, que no quiere ir con el niño y entonces lo viene a dejar acá. Él dice, recuerden, baja, llega a decir 5, 6, 7 minutos y vuelve. Y al volver dice que el niño no está. Y él comienza a desplazarse gritándole el nombre, pero ya no lo encuentra. La versión de los testigos. Y el ruido proviene de este lugar, como 2 o 3 pisadas y se vivan los ruidos. De hecho, no fui solamente yo el que escuché. Y nosotros creemos que ese movimiento puede estar ligado derechamente a movimientos que a esa hora realizaba el imputado con el niño. ¿Con el cuerpo? Con el cuerpo del niño, sí. Pillamos de sorpresa, se nos cruzó de la nada. Y le preguntamos, oye amigo, ¿dónde está usted? ¿Dónde andaba mi tío? Se nos perdió. Y solamente nos dijo, yo ando buscando. Y de repente, pum, desaparece. Y como dice Boris, el hombre era súper rápido para la mina, o sea... Cientos de peritajes. Se van a someter a análisis con las muestras que se levantaron desde el cuerpo del menor y de su ropa. El que lavó al niño, los que lavaron al niño, lo hicieron seguramente para ocultar otras cosas. Un hallazgo inesperado. Pudimos periciar milímetro por milímetro encontrando residuos en las prendas de vestir. Nosotros las recibimos y las pudimos analizar después que las analizó la PDI, la analizó Carabineros y el Servicio Médico Legal, que no encontraron nada. Nuevas y graves negligencias. Cuando nosotros pedimos esos nuevos análisis, el Servicio Médico Legal informó que esas muestras se habían descompuesto porque no se habían refrigerado y no se habían conservado adecuadamente. Errores que obligan a buscar respuestas en el extranjero. Y develaremos informes que dan cuenta que lo ocurrido en el caso de Tomás Bravo no es un hecho aislado. Todos los días estamos conociendo 400.000 causas criminales donde se está juzgando gente. ¿No estarán compartiéndose los problemas? ¿No estarán compartiéndose los errores? Parece ser que cuando hay casos complejos en este tipo de ámbito, no estamos dando el ancho. Los organismos cuestionados. Ya no es 1, ni 2, ni 3, o sea, son decenas de errores. 2 años de investigación. ¿Existe algún elemento cierto, preciso, serio, concreto que permita incriminar a don Jorge? La respuesta es no. Hay una persona suelta que es peligrosa y le puede hacer daño, le puede volver a hacer daño a otra persona, si es que no lo ha hecho en todo este tiempo. Una verdad pendiente. ¿Aló? ¿Don Jorge? Somos de Televisión Nacional, nos gustaría hablar con usted, don Jorge. Don Jorge, ¿cómo está? Próximo capítulo, domingo 18 de junio.